Amigos televidentes, jueves 11 de agosto del 2022, qué gusto saludarlos y bienvenidos a la emisión estelar de Noticias 7. Como siempre tendremos importante información para compartirla con todos ustedes. Hacemos una invitación también para que nos sintonicen a través de www.eltelegrafo.com.c, Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Y por supuesto ahora vamos a revisar los titulares de la jornada. Empezamos. Asamblea posicionó a Raúl González como superintendente de bancos, pese a que existía un fallo judicial que anulaba su designación. Ministerio de Salud reportó que hasta el momento existen 17 casos de la viruela del mono en Ecuador. Máximo, el tucán que acompañó la vacunación contra el sarampión en los años 90, emprenderá una campaña para erradicar la desnutrición infantil. En lo internacional, países europeos envían refuerzos a Francia para sofocar los incendios forestales. En los deportes, este sábado, el ecuatoriano Chito Vera buscará la gloria en la UFC al enfrentarse al estadounidense Dominick Cruz. Empezamos con toda la información. La justicia dictó prisión preventiva en contra de las dos personas detenidas como presuntos actores materiales del asesinato del periodista manabita Gerardo Delgado, acribillado en su auto la tarde del miércoles 10 de agosto. Aún no se han definido el móvil del crimen ni quiénes serían los responsables intelectuales. Uno de los detenidos estaba movilizándose en un auto en dirección a la ciudad de Portoviejo cuando fue interceptado. Nuestra policía preventiva ve un vehículo en movimientos inusuales. Inmediatamente procede a la detención de ese vehículo, en cuyo interior encuentran dos armas de fuego, le hacen el registro al conductor, verifican la procedencia del vehículo. El vehículo estaba reportado como robado en la ciudad de Guayaquil. Además, informó que el hombre registraba antecedentes penales. El otro implicado de 23 años se movilizaba en un bus interprovincial cuando fue detenido y luego dio detalles del crimen. Dime, ¿qué negocio ibas a hacer? ¿A quién ibas a matar? Al periodista. ¿Al periodista? ¿Por qué iban a matarlo? Eso sí no tengo idea, mucho. Eso sí yo no tengo idea. Solo mi negocio fue eso, nada más. Ya. ¿Cuánto te pagaron? Todavía no he recibido en efectivo todavía. Ya. ¿De dónde te contrataron? De Daule. Yo esa persona yo no la conozco. Dice que le ofrecieron $2.000 por perpetrar el crimen del periodista Gerardo Delgado, quien se trasladaba este miércoles en su vehículo acompañado de su hija y su camarógrafo cuando fue acribillado. Ellos han sido trasladados a una cárcel a efecto de que se de una prisión preventiva para los ciudadanos. Ya en la iglesia con los niños. Solo horas antes de su muerte, Delgado había realizado una cobertura que fue transmitida en su medio digital Hola TV. Y es allí cuando deberíamos actuar los ciudadanos, de inmediato, dar la mano. Además, se conocía que era precandidato a la concejalía de Manta por el movimiento correísta Revolución Ciudadana. Su cuerpo salió de la morgue entre aplausos de sus colegas y familiares. Las autoridades están detrás de los autores intelectuales del crimen para aclarar si este asesinato tiene o no relación con el trabajo periodístico de Delgado. Carolina Basante, Noticias 7. Y según expertos, la Corte de Justicia de Manabí deberá desarrollar el trámite al recurso de apelación y nulidad presentado por el SNAI a la sentencia del juez Vani Molina. Este sería el camino legal para desconocer la sentencia que otorgó prelibertad a Jorge Glass y Daniel Salcedo. Cuestionamientos del juez Vani Molina de haber actuado al margen de sus atribuciones y emitir una sentencia en la que resolvió dictar la libertad a Cristian A., Jorge Glass y Daniel Salcedo. Para desconocer esta decisión se lo debe realizar mediante la vía legal y el primer paso es el pedido de apelación y nulidad que presentó el SNAI. Para que la Corte Provincial sea quien en efecto termine echando abajo esta sentencia que es contraria a la Constitución, que es contraria a la ley y obviamente a las reglas jurisprudenciales de la Corte Constitucional. Para el constitucionalista André Benavides, el juez que hoy reemplaza a Molina debe enviar este proceso a la Corte Provincial y una vez abocado conocimiento, en 8 días y de ser el caso en audiencia, debe adoptar una resolución. Evidentemente también califique el error inexcusable o la manifiesta negligencia y de ser el caso inclusive responsabilidades de carácter penal en contra de este juez. El presidente de la Judicatura dice que paralelamente se llevan adelante procesos disciplinarios
beneficios en contra del juez Molina, pero deja en manos de la justicia la nulidad de sus últimas actuaciones. Eso corresponderá ya a la parte jurisdiccional asumir esas circunstancias y tomar las decisiones que correspondan. El Consejo es un órgano administrativo que en su ámbito y potestad disciplinaria actúa y cuando hay presunción de delitos denuncia a la Fiscalía General del Estado. Y justamente por la denuncia presentada por una presunta participación en el delito de usurpación y simulación de funciones públicas, el presidente de la Corte Provincial de Manabí, Carlos Zambrano, dictó prohibición de salida del país, arresto domiciliario y el uso de grillete electrónico para el juez Vani Molina. Cada juez es responsable de sus decisiones. Eso es lo que determina la Constitución y la ley para garantía de la independencia judicial. La usurpación y simulación de funciones públicas, de acuerdo al COIP, es sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Alberto Santillán, ex fiscal de Pichincha y postulante a juez anticorrupción, es vinculado con el juez de Portoviejo, Vani Molina. En el año 2019, el entonces fiscal habría retirado las acusaciones en contra de Molina en un juicio en donde se lo acusaba de ser parte de una red de extorsión a privados de la libertad. En el año 2019, el juez Vani Molina fue vinculado a una red de extorsión a personas privadas de la libertad. Según la investigación fiscal, se solicitaba importantes sumas de dinero a cambio de tramitar beneficios o su libertad. Y de acuerdo a una investigación periodística titulada Narcosentencias Express, en este expediente, denominado Caso El Rodeo, el fiscal a cargo retiró la acusación en contra del magistrado Molina. ¿Pero quién fue este fiscal? El doctor Alberto Santillán, y él, a pesar de tener un cúmulo de evidencias, no acusa al juez Vani Molina. Quien además corrobora esta versión es el vocero de la Asociación de Magistrados y Juez en Manabí, Cristian Quito. Llamó la atención la actuación del fiscal que retiró los cargos. Hicieron un llamado de atención en ese entonces, pues pidiendo de que se realice observación o alguna investigación. Contactamos telefónicamente a Alberto Santillán, quien se negó a darnos una entrevista, pero afirmó que a su criterio no existían pruebas en contra de Molina. Esa cuestión es reservada. Dejamos inclusive un documento en el que las juezas dan por sentado su desconcierto y dicen no sabemos por qué no se le involucró, no se le acusó. Como juezas no podemos ir más allá si el fiscal no acusa. Sin embargo, el caso está en apelación y esta situación deberá definir la nueva fiscal de Pichincha, ya que desde el 20 de julio de este año, Alberto Santillán fue separado de este cargo. Que por pedido expreso de la doctora Diana Salazar Méndez, se ha dado por terminado el encargo del despacho de la Fiscalía Provincial de Pichincha al abogado Alberto Santillán Molina. Con mi conocimiento y con mi experiencia. Santillán al momento es parte de los 53 postulantes que pasó a la etapa final del concurso de jueces anticorrupción que lleva adelante el Consejo de la Judicatura. Consultamos al presidente de este organismo cómo garantizar que postulantes con estos cuestionamientos puedan llegar a ser jueces y esta fue su respuesta. El concurso tiene una etapa de impugnación ciudadana. Son los ciudadanos, incluidos los periodistas, los que pueden impugnar sobre la idoneidad de los postulantes. Pero mientras tanto, seguirán los cuestionamientos. Cambiamos de tema y ponga mucha atención. Un conocido TikToker ecuatoriano estuvo como precandidato a concejal en Durán. Conversamos con el partido para que promovía su postulación para conocer los motivos que impulsaron a incluirlo en la lista previo a su dimisión. Yo me he dado cuenta que la cuenta de TikTok de Joshua López, en la que se lo conoce como Pelado H rehabilitado, impidió su candidatura al Consejo Cantonal de Durán. El influencer se viralizó esta semana por la ola de críticas ante su aspiración política con Centro Democrático. Pese a que se mostraba entusiasmado, finalmente no estará en la papeleta, al igual que el periodista José Delgado, quien también fue precandidato por el mismo partido, pero para concejal de Guayaquil. Ellos son algunos de los personajes de pantalla e internet que iban a estar en los comicios, pero fueron descartados, a excepción de Carla Sala, quien sí lidera la lista del Distrito 1 para Guayaquil. En las calles, los ecuatorianos ya no se sorprenden por los candidatos sin trayectoria política.
Sinceramente esto ya es común a lo largo de los años en Ecuador. Porque muchos de ellos no están preparados para liderar en nuestra nación. Política, creo que después entran y no saben ni dónde están parados. Conversamos con Jimmy Jairala, principal figura de Centro Democrático y precandidato a la alcaldía de Guayaquil, sobre los motivos para la inclusión de estos perfiles en su lista. Sobre Joshua López manifestó: Él ya el próximo año se gradúa de abogado en la Ecotec, es un emprendedor, es deportista y mil etcétera más, nunca ha consumido drogas. Usted ve el currículum, sí, pero no vimos el contenido de sus redes. Luego de analizar la cuenta de TikTok, le solicitaron que diera un paso al costado y el joven aceptó. Y estamos seguros más bien que si él revirtiera todo el talento que tiene para formar gente nueva en política en Durán, a este chico le iría muy bien. Sobre José Delgado, quien renunció por voluntad propia, y Carla Sala, Jairala, quien por cierto es periodista también, mencionó que ambos son comunicadores muy reconocidos y con aporte a la sociedad. Se le dice, pues, despectivamente bailarina, pero ella es una mujer, es una artista que se ha formado en el Ecuador y en el extranjero y que durante 38 años de su vida ha capacitado y ha formado en arte a muchísimos, a decenas de jóvenes. Ella es una gestora. Falta una semana para que se inicien las inscripciones a las elecciones, por lo que habrá que esperar para conocer quiénes definitivamente quisieron cambiar una cámara por un lugar en el municipio. Lautaro Andrade, Noticias 7. Gracias, Lautaro, por ese completo informe. El Ministerio de Salud reportó que hasta el momento existen 16 casos positivos de la viruela del mono, más un caso sospechoso. Dentro de este grupo están 2 niños. En Ecuador ya se confirmaron 16 casos de la viruela del mono, más un caso que hasta el momento es sospechoso. De estos casos, 5 personas residen en Guayas, 3 personas en Pichincha, 1 persona en Loja, 1 persona en Los Ríos, 3 personas en El Oro, 2 personas en Santa Elena y 2 personas en Azuay. Dentro de este grupo está el hombre que falleció con viruela del mono la semana pasada. Además, se reportan 2 casos positivos en niños. Un caso que es exportado, es decir, que vino del extranjero y desarrolló aquí la enfermedad, y otro caso de un niño de 9 años que está en Loja. Según el viceministro de Salud Francisco Pérez, el foco de contagio está entre las provincias del Guayas, Los Ríos y El Oro. Al momento, más de 200 personas están en el cerco epidemiológico. Ahora están más o menos 35 reconocidas como contactos estrechos de estos últimos casos, que son los que se seguirán o se mantendrán en seguimiento. Ecuador ya está tramitando la compra de vacunas con la Organización Mundial de la Salud y la OPS. Las vacunas son muy escasas, tenemos un cupo limitado de vacunas que pueda llegar al Ecuador. Desde este ministerio se descarta que esto se trate de una epidemia. Pues no estamos en una epidemia, tenemos un brote. Una epidemia es cuando es generalizado, como lo que ocurrió, por ejemplo, en el COVID. Al momento, esta cartera de Estado cuenta con 800 pruebas para detectar la viruela del mono y está en proceso de compra de otro lote. Edison Saavedra, Noticias 7. Máximo, el tucán que acompañó la campaña de vacunación contra el sarampión en los años 90, regresó al Ecuador para ser parte del trabajo que el gobierno emprenderá para erradicar la desnutrición infantil. Este jueves fue su lanzamiento oficial. Disculpa, ¿tú te acuerdas de Máximo, el tucán que hacía una campaña de vacunación? Sí, de niño recuerdo que era un animalito muy conocido por todos los niños, en mi época que era así. Un poco la propaganda que había del Máximo de las vacunas. Eso mismo. Ese mismo, sí. Estoy muy contento de estar aquí. Si usted tiene más de 30 años, seguro también lo recuerda, cuando en los años 90 fue el protagonista de la campaña de vacunación contra el sarampión. Pues bien, UNICEF y el Gobierno Nacional dieron este 11 de agosto el anuncio oficial. ¡Hola! ¡Yo soy Máximo! ¡Y ya volví! Carismático, cálido y sobre todo lleno de recuerdos, fue como se realizó la presentación del regreso de Máximo. ¡Yo soy Máximo! Pero esta vez con el propósito de que acompaña a la campaña en contra de la desnutrición infantil que se emprende en el país. En conjunto con universidades estamos recorriendo 728 parroquias para identificar cerca de 330.000 madres, niños y niñas que requieren las atenciones del Estado y que muchos de ellos no lo están recibiendo.
1 de cada 3 niños sufre de desnutrición infantil en el Ecuador. Para Luz Ángela Melo, representante de UNICEF, la cifra causa preocupación. No solo esa cifra, es que 40% de los niños que pertenecen a pueblos indígenas sufren también de desnutrición crónica infantil. Ecuador es el segundo país en América Latina que presenta las mayores tasas de desnutrición crónica infantil. Y ahí pues estamos muy contentos que el Estado tenga como prioridad el combate a la desnutrición crónica infantil, pero este es un llamado a toda la sociedad y a todas las familias. El objetivo del gobierno es reducir en 6 puntos porcentuales esta realidad. Se tiene previsto una inversión de más de $180 millones en los siguientes años. Andrea Orbe, Noticias 7. El presidente Guillermo Lasso entregó paquetes de urea subvencionada a agricultores de la provincia de Los Ríos. Ahí destacó los créditos a campesinos y el inicio del Registro Nacional Agropecuario en Galápagos. El primer mandatario Guillermo Lasso cumplió actividades en Quevedo, provincia de Los Ríos. Allí entregó paquetes subvencionados de urea. El gobierno está invirtiendo más de $27 millones en el subsidio de la urea, para que ustedes cuando la compren solo paguen la mitad del precio. El primer mandatario señaló que desde julio alrededor de 3.500 hectáreas ya han sido fertilizadas con urea subvencionada. Ya hemos repartido 35.000 paquetes que incluyen semillas, fertilizantes, fungicidas. Más de $95 millones en créditos al 1% y a 30 años plazo se han entregado a 33.000 agricultores. Además, recalcó que en Galápagos ya se levantó el Registro Nacional Agropecuario y en 2023 se realizará en Ecuador continental. Esa información nos permitirá intervenir y ampliar nuestras acciones en beneficio de los productores del campo y de todos los sectores. El primer mandatario también destacó que en el sector agrícola miles de campesinos ya cuentan con títulos de propiedad. En mi gobierno hemos entregado hasta el momento 19.500 títulos de propiedad, con todos los documentos ya legalizados. Finalmente, el presidente Lasso indicó que su gobierno ha invertido $13.000 millones en salud, educación, bienestar, vivienda y trabajo. Edison Saavedra, Noticias 7. Amigos televidentes, nos damos a una pequeña pausa comercial. Para regresar, varios eventos se preparan en la capital por el feriado del 10 de agosto. Si usted no va a salir de la ciudad, ponga atención a las actividades que le tendremos como recomendación para este fin de semana. Volvemos enseguida. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Además, somos retransmitidos por Pública FM, Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, Manta 88.1, Loja 90.5. Somos Pública FM. Gracias por continuar junto a nosotros. Seguimos informando. Desde la medianoche regirá el nuevo precio referencial para la gasolina Super en las estaciones de servicio de combustible, cuyo valor es de $5.13 por galón. El valor estará vigente hasta el 11 de septiembre, según informó Petroecuador. La petrolera estatal recordó que el precio de la Super está liberado y no recibe subsidio del Estado. Además, no se olvide que el costo de las gasolinas Extra y Ecopaís se mantiene congelado en $2.40, mientras que el diésel en $1.75. El presidente de la República, Guillermo Lasso, envió al Consejo de Participación Ciudadana una terna para la designación del Procurador General del Estado. En un comunicado se informó que los 3 candidatos son Juan Izquierdo, actual director regional 1 de la Procuraduría, Yolanda Salgado, magíster en Derecho Civil y Procesal, y el abogado Juan Carlos Larrea, de quien se destacó su trayectoria profesional desde 1995. Mientras avanza el proceso de selección, el procurador Íñigo Salvador continuará en funciones prorrogadas. Y la Asamblea Nacional posesionó a Raúl González como superintendente de bancos, pese a que existió un fallo judicial que había anulado su designación y en su lugar se debía conocer una nueva terna para ese cargo. Hicieron caso omiso. La Asamblea Nacional posesionó este jueves a Raúl González como titular de la Superintendencia de Bancos en desacato a lo dispuesto por la jueza Larisa Ibarra de San Borondón, que había dejado sin efecto su nombramiento.
de que se le ordene a la presidencia de la Asamblea Nacional de inmediato la inmediata posesión del señor superintendente de bancos, porque es lo que procede. Con 70 votos a favor, el Pleno aprobó la moción de Mireya Pazmiño de los rebeldes de Pachacutic y que contó con el apoyo de UNES. De esta forma, el presidente del Legislativo, Virgilio Saquicela, posesionó a González por vía telemática. Jura usted por su honor que cumplirá fielmente las atribuciones otorgadas por la Constitución y la ley en el desempeño de sus funciones como superintendente de bancos. Por Dios, por la patria, por mi familia, por mi honor y dignidad, sí, juro. En la resolución de la Asamblea se decidió que se abstendrán de acatar cualquier decisión judicial que interfiera en las decisiones de la función legislativa. Se exhorta al Consejo de la Judicatura a analizar el actuar de los jueces que emitan resoluciones que puedan interferir y se dispone la notificación de la resolución a las demás funciones del Estado. Horas antes, en el espacio de entrevistas de Noticias 7, Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación Ciudadana, confirmó que estaba en proceso el análisis de la nueva terna presidencial para la superintendencia. Posiblemente mañana tengamos ya a la mano del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana el informe con la verificación efectuada por el equipo técnico. Esto será puesto a consideración del Consejo de Participación Ciudadana para que tomen la decisión de avanzar con la siguiente fase, que la siguiente fase es la impugnación. Si no existen, avanzamos rápidamente con la siguiente fase, que es la exposición del plan de trabajo. González asume la máxima autoridad de la entidad encargada del control de las instituciones financieras, pese a que desde el Ejecutivo dejaron de apoyar su designación por presuntos cálculos políticos a los que habría intentado el nuevo funcionario. Lautaro Andrade, Noticias 7. Vamos con noticias positivas para los ecuatorianos, porque el Ministerio de Educación impartirá contenido sobre ética y cívica durante las clases en las instituciones educativas. Estos contenidos no serán nuevas asignaturas, sino que se incluirán de forma transversal en los planes de estudio. En el norte de Quito nos encontramos con Amador Andrade. Conversando sobre ética y cívica, nos comenta cómo fue su aprendizaje cuando era estudiante. En mi tiempo nos enseñaban primeramente a dar la derecha a las mujeres, saludar siempre y más que todo el respeto. Sin embargo, cree que ahora los jóvenes tienen otro comportamiento. La juventud de ahora se ha descarriado totalmente porque no saben respetar a sus padres, no saben respetar a los mayores. No tienen normas de conducta. Este criterio también lo comparten otros ciudadanos. Viven a su manera por la falta de moral, por la falta de principios, por la falta de ética. Ambos concuerdan con la necesidad de la ética y la cívica en las escuelas. Desde el Ministerio de Educación se estableció que se impartan estos contenidos a los menores. No va a tener una nota aparte porque no van a ser una asignatura aparte, sino al contrario, ¿no es cierto?, que pueda trabajarse de una forma integral, mediante proyectos, conectado con el aprendizaje basado en la resolución de problemas, ya que la ética y los valores también es una resolución de un problema. El objetivo es que los estudiantes puedan tener un pensamiento crítico ante varias situaciones. Lo que tenemos como visión es que tengan un pensamiento crítico y eso incluye que sean cuestionadores a lo que pasa a su alrededor y evidentemente la corrupción. Tras ello, la ciudadanía aplaude esta decisión. Hay que luchar contra la corrupción y la mejor manera es educando a la gente. La cartera de Estado enfatiza que esto no implica una sobrecarga para el estudiante, sino que cada institución implementará estos contenidos según su contexto. Edison Saavedra, Noticias 7. Varios eventos se preparan en la capital por el feriado del 10 de agosto. Si usted no va a salir de la ciudad, ponga atención a las actividades para este fin de semana. La capital tendrá varios eventos para conmemorar el primer grito de la independencia y la agenda cultural está cargada de conciertos, ferias y festivales. Este viernes 12 de agosto, en la parroquia La Mena, al sur de Quito, se desarrollará el desfile cívico Quito Luz de América. Además, usted podrá admirar la obra Desaparecidos en la Casa Somos Pomaski. Por la Fiesta Escénica 2022, el grupo Complot Escena presentará su obra en la Plaza Belmonte y el grupo de Ux Ex Machina se presentará en el Teatro Nacional Sucre, mientras que el 13 y 14 de agosto se llevará a cabo el Festival Paz Urbana en la Concha Acústica de la Villaflora. El programa Barrio está de fiesta en la Ciudadela Ibarra, San Blas y el Comité del Pueblo. La caravana artística Agosto Mes de las Artes en Amaguaña, Velasco, La Mena, Pomaski y Guápulo. Además, este sábado 13 de agosto en el Centro Histórico se habilitarán 2 recorridos teatralizados. El primero, Romance y Libertadores,
que visitarán la Capilla de Cantuña, la fachada de la Compañía, calle de las Siete Cruces y la Plaza Grande, mientras que en horas de la tarde podrán conocer la leyenda de la Condesa de la Loma Grande, con un recorrido en el retablo, iglesia, catacumbas, patios y cúpulas del convento de Santo Domingo. Según Quito Turismo, el feriado del 10 de agosto es el que mayor número de visitantes ingresan a la ciudad. Este año se espera que ingresen al menos 150,000 turistas. Edison Saavedra, Noticias 7. Opciones para todos los gustos, imposible quedarnos en las casas. Y en Quito, la empresa pública metropolitana de movilidad y obras públicas, en coordinación con la Agencia Metropolitana de Tránsito y Policía Nacional, ejecutan operativos de control y seguridad en las unidades de transporte y terminales terrestres. De esta manera se precautela la seguridad de los miles de turistas que se desplazan dentro y fuera de Quito. El feriado por el 10 de agosto, Día de la Independencia, se vive con muchísima intensidad y movimiento en los terminales terrestres de la ciudad capital. Se calcula que solamente desde Quitumbe sean más de 80,000 los turistas que se desplacen alrededor del país. Se sumarán alrededor de 40,000 desde Carcelén, logrando una proyección total de 128,000 turistas que desde Quito visitarán varias provincias y ciudades. Vamos a conocer cuáles son las expectativas entonces de los turistas respecto a estos días de feriado. Aprovechando el feriado a visitar a la familia. Lista para salir de aquí de un poco del estrés de la ciudad de capital. Pasarlo bien con familia, aprovechando ahora este pequeño feriado que tenemos. A disfrutar, pasar, viajar por allá, visitar más lugares. Disfrutarlo sanamente y regresar con bien. Para el efecto, la EMOV, empresa metropolitana que administra las terminales terrestres de Quito, ha puesto en marcha un operativo de control y seguridad que se intensificará con el paso de los días y afluencia de pasajeros. Iniciando con una revisión básica a las unidades de transporte, luego de ese control pasan al área de andenes para que puedan los usuarios embarcar las unidades, ¿no? Es importante que conozca la ciudadanía que las unidades salen selladas desde las terminales, esto con el fin de que no se suban ciudadanos que no han sido revisados y que obviamente no han presentado todos los requisitos para adquirir un boleto. Del trabajo participan más instituciones como Policía Nacional y Agencia Metropolitana de Tránsito. Vamos a realizar control de documentos, de conductores en estado etílico, de exceso de velocidad en los principales ejes de la ciudad, en los ingresos y salida de la misma. También se va a realizar una inspección técnica visual dentro de los terminales terrestres antes que los buses salgan con su operación normal. Se va a realizar también gestión de tránsito en los lugares de concurrencia masiva y en los eventos programados por el feriado. Las terminales en Quito permanecerán operativas las 24 horas. Las microrregionales mantendrán sus servicios en los horarios establecidos. La Marín y Río Coca de 5:30 de la mañana a 22 horas y la Ofelia de 6 de la mañana a 21 horas. Es importante que también la ciudadanía, previo a adquirir el boleto, presente su cédula de identidad, el carnet de vacunación, y también es importante recomendarles que usen las mascarillas en los lugares cerrados. Si usted desea movilizarse desde Quito hacia algún punto del país o dentro del distrito metropolitano, tenga en cuenta estas recomendaciones y disfrute responsablemente de estos días de asueto. María José Rosas, Noticias 7. Y para brindar seguridad a los turistas, la Policía Nacional implementa el programa Policía Turística en las playas del país. Conozcamos más de esta iniciativa. El único peligro de ir de vacaciones a la playa es no querer volver. Y así lo conciben los uniformados de la Policía Turística, agentes encargados de que su visita al litoral sea placentera y lo más positiva posible. Es un programa justamente impulsado por el Ministerio de Turismo a nivel nacional. Tenemos ya más de 300 agentes. En el Cantón Atacames, uno de los más apetecidos por los turistas del norte del país, 43 policías fueron capacitados para brindar seguridad. Estos efectivos se desplegarán por diferentes zonas de la provincia de Esmeraldas. Por ejemplo, aquí en Las Palmas, en el balneario, tenemos la Policía Turística, tenemos en lo que es el Cantón Atacames, el SUA también en Loya Alfaro, Las Peñas. Entonces están distribuidos en todo el territorio. No hay un punto fijo para encontrarlos, pues se ubican en las zonas de más afluencia turística y para identificarlos es muy sencillo. En caso de duda, acérquese al uniformado con la escarapela blanca en su brazo.
Algunas de sus funciones son: primeramente, atender a los turistas con el tema de la hospitalidad, darles información turística, en caso de alguna emergencia, algún problema, dar una asistencia oportuna y rápida a los turistas, y también trabajar en el tema preventivo de la seguridad. Tenga presente entonces que si sale de vacaciones, habrá uniformados preparados para su seguridad. Con cámaras de Eduardo Navas, Lautaro Andrade, Noticias 7. El Yasuní es uno de los paraísos escondidos en medio de la selva ecuatoriana. Para este feriado también les recomendamos este lugar que ofrece un paisaje natural digno de admirar. Hablar del paraíso siempre nos traslada a un lugar fuera de lo terrenal, pero eso es para quien no ha conocido uno de los lugares mágicos de Ecuador. Sí, aquí mismo tenemos un paraíso encantado, ¿y que quién lo habita? Son ellos, monos, aves, caimanes, delfines, en fin, ya saben a qué me refiero. El Yasuní, ubicado en la provincia de Orellana, en uno de los puntos limítrofes de Ecuador con Perú. Y en el sitio se pueden encontrar seres de otra dimensión. Viajamos hasta el lugar para conocer solo un poco de sus maravillas. Desde Quito, llegar al Coca nos tomó 8 horas en bus. Y una vez en el Coca es aquí donde los centros turísticos de hospedaje pueden recogerlos para llevarlos al corazón del Yasuní. Y sin embargo, hasta aquí parecería un viaje muy normal, pero la lancha lo lleva a uno a un mundo diferente. Desde nuestra embarcación conocimos la flora y fauna que solo la entrada al Yasuní puede tener. Los monos y aves salieron a nuestro encuentro. 4 horas más en esta embarcación y la gastronomía nos esperaba en un lugar que solo puede comunicar que estamos ya en la selva ecuatoriana. Pescado, pollo, gallina, maito y muchos platos típicos más se pueden encontrar ahí. Quería mostrarles que comíamos, pero ya me acabé. ¿Qué tal la comida, amigos? ¿Qué tal la comida? Buena. La siguiente parada fue Nuevo Rocafuerte, el último pueblo ecuatoriano en el río Napo. Aproximadamente 900 personas viven ahí. Y ahora es momento de probar un chontacuro mientras jóvenes provenientes de la cultura guaurani danzan y piden así que la lluvia pare esa tarde. Llega el atardecer y con él solo inicia lo mágico de la selva. Justo aquí en Hatuncocha, que quiere decir Laguna Grande, en el corazón del Yasuní, se puede ver uno de los atardeceres más increíbles del mundo. Por esto y por otras cosas más, el Yasuní fue declarado en 1989 como Reserva de la Biosfera. El cielo se pinta de colores y con él el río Napo, sin duda un lugar para respirar y alejarse de la caótica ciudad, un lugar para encontrarse con uno mismo y maravillarse por la dicha de estar ahí, de estar vivo. Un paraíso aquí en Ecuador, como es el Yasuní. Existen lugares maravillosos que usted no se va a arrepentir. Venga acá y disfrútelo, siéntalo. Desde la provincia de Orellana, Andrea Orbe, Noticias 7. Muchas gracias, Andrea. Haces que nos enamoremos todos los días de nuestro Ecuador. Y en Atacames existe un nuevo sitio turístico que reúne a los turistas para visualizar el hermoso paisaje y de paso conocer parte de la historia de la zona. ¿Alguna vez escuchó hablar del Peñón del Suicida? Pues así se llama este lugar por su particular historia, y es que una leyenda se convirtió en atractivo turístico. Hace muchos años, en el punto más alto de lo que hoy conocemos como el Cantón Atacames, dos enamorados vivían su amor con intensidad. Se trataba del príncipe Tonsupa y la princesa Súa. Sin embargo, los conflictos entre tribus comenzaron, y Tonsupa abandonó el recinto para luchar por su gente. Pasó el tiempo y a Súa le llegó una triste noticia: el príncipe había muerto. Desconsolada, la princesa decidió saltar desde el peñón y a apagar su vida sobre las aguas del Pacífico. Murió sin saber que era una mentira, porque Tonsupa no solo estaba vivo, incluso volvió por su amada. Cuando se enteró del suicidio, en otro acto de amor, el príncipe también se clavó desde lo alto del peñón para encontrarse con su pareja en la eternidad. Hoy el peñón, de 80 metros de altura, es un espectacular mirador que al día recibe a más de 300 personas, quienes se toman fotografías y observan las costas de Esmeraldas. Les ofrece la caminata en las escalinatas. Tenemos 1000 escalones, tenemos el punto de visitar al faro,
la bajada de Suá y también la bajada a Atacames. Para llegar se puede acceder en vehículo o a pie por un sendero de 1000 escalones para los más aventureros. Sí, había estado otras veces aquí, pero nunca subí. Hermoso, hermoso, cansado, pero vale la pena, muy bonito la verdad. Si visita Esmeraldas, este mágico lugar lo envolverá. Con cámaras de Eduardo Navas, Lautaro Andrade, Noticias 7. Y esto también es de Ecuador, paisajes y lugares que enamoran. Amigos televidentes, al regresar de la pequeña pausa comercial, conozca cómo un equipo de ucranianos manejan drones escondidos bajo los árboles, espiando las posiciones rusas. Amigos televidentes, vamos con la información internacional. En un nuevo capítulo de la crisis política en Perú, la cuñada del presidente Pedro Castillo se entregó a la justicia tras el inédito allanamiento del Palacio de Gobierno en su búsqueda. Jennifer Paredes es señalada por presunta corrupción. Conmoción en México tras enfrentamientos entre militares y narcotraficantes. Los hechos dejaron un muerto y varios vehículos y comercios quemados en los estados de Jalisco y Guanajuato. Los choques se desataron en el municipio de Ixtlahuacán, en Jalisco, luego de que los uniformados irrumpieran en una reunión entre... La política peruana se ha convertido en un culebrón por capítulos. Este miércoles se entregó a la justicia Jennifer Paredes, la cuñada del presidente Pedro Castillo, reclamada en el marco de una investigación por corrupción. Se entregó después de que la policía llevara a cabo 2 inéditos allanamientos, en el Palacio de Gobierno y en la vivienda familiar, pensando que la sospechosa podía estar escondida allí. El presidente y su mujer han criado a Jennifer Paredes como su propia hija. El ministro de Justicia ha afirmado que la entrega de la joven demuestra que el presidente no protege a nadie, pero reiterando la idea de que todo forma parte de un complot contra Pedro Castillo. Porque eso demuestra que aquella versión mediática de que estaba escondida en Palacio de Gobierno o en la Casa Presidencial no es tal. Eso demuestra que el presidente de la República no encubre a nadie. Finalmente se trae por la borda aquellas especulaciones y mensajes que pretenden involucrar al presidente de la República con actos de corrupción sin ningún sustento y fundamento. El presidente peruano se encuentra cada vez más desamparado, con la popularidad bajo mínimos, la oposición tratando de desbancarlo, mientras el cerco judicial se cierra en torno a él y sus allegados, implicados en nuevos escándalos de presunta corrupción. Castillo califica lo que está ocurriendo de show mediático y de confabulación entre una parte del Congreso, la Fiscalía y un sector de la prensa para desestabilizar el orden democrático y sacarlo del poder. A mí no me van a quebrar, ha asegurado. Y el descontento por la economía crece en Argentina. Miles de personas acudieron al llamamiento de movimientos sociales para protestas acompañado frente a la Casa Rosada, el Palacio de Gobierno. Protesta contra la pobreza en Argentina. Miles de personas acudieron al llamamiento de los movimientos sociales para acampar frente a la Casa Rosada. Reclaman frente a la presidencia argentina mejoras sociales y una reunión con el nuevo ministro de Economía, Sergio Massa. Los manifestantes de la llamada Unidad Piquetera, formada por organizaciones no afines al gobierno de Alberto Fernández, reclaman soluciones urgentes para los trabajadores en paro y precarizados. Acusan al gobierno argentino de priorizar el pago de la deuda al Fondo Monetario Internacional. Las organizaciones sociales de izquierda argentina piden la ampliación de programas sociales, cheque de ayuda para emergencias y un salario mínimo por encima de la media de la cesta de la compra. Y en Venezuela, las intensas lluvias registradas en los últimos días han provocado inundaciones en 9 estados del país petrolero. Las autoridades locales han informado que al menos 2.000 personas fueron afectadas por el temporal. Además de viviendas e infraestructuras que colapsaron por la intensidad de las lluvias, el gobierno de Nicolás Maduro aseguró la atención de los damnificados y en tanto se moviliza personal de rescate a las zonas más afectadas. Países europeos envían refuerzos a Francia para sofocar los incendios forestales registrados en el país. Francia impotente para combatir los gigantescos incendios forestales que devoran miles de hectáreas en departamentos como la Gironda o las Landas. Su extinción resulta prácticamente imposible porque son incendios latentes que siguen quemando bajo tierra, como explica un bombero. Es probable que el fuego se propague por el subsuelo y entonces se reinicie en zonas que todavía estaban verdes.
En ese momento el fuego, por la sequedad de la vegetación y la humedad extremadamente baja, se reaviva muy rápidamente y vuelve a prender los pinos. Ante las críticas por la falta de medios, el gobierno francés recibirá ayuda de 5 países europeos. Ahora nos beneficiamos plenamente de la solidaridad europea. Cuando el presidente de la República vino aquí en julio teníamos 2 helicópteros bombarderos. Ahora tenemos 9 y serán 11 a finales de semana. Les puedo asegurar que nunca hemos movilizado tantos medios aéreos para luchar contra los incendios. Países como Alemania, Grecia, Polonia, Rumanía y Austria enviarán refuerzos. La Comisión Europea ha enviado 4 aviones desde las bases de su flota de bomberos de rescate en Grecia y Suecia. Además, los equipos de extinción de Alemania, Polonia, Austria y Rumanía están en camino para apoyar a los franceses a través del mecanismo de protección civil. Hasta el momento, la violencia de los incendios ha obligado a evacuar a unas 10.000 personas en esta zona próxima a la región vitivinícola de Burdeos, al suroeste de Francia. Algunos han tenido que abandonar sus casas por segunda vez en un verano que nadie olvidará por las temperaturas asfixiantes y la sequía extrema. 3 personas murieron luego de que una casa explotó en Evansville, Indiana, en un accidente que dañó otras 39 viviendas según las autoridades. Una persona también fue trasladada a un hospital tras la explosión. Algunas de las casas resultaron tan afectadas que no es seguro entrar en ellas. La causa de la explosión aún está siendo investigada. Y en la guerra contra Rusia, un equipo de ucranianos que manejan drones escondidos bajo los árboles espiando las posiciones enemigas. Los drones marcan el objetivo de los ataques de artillería, pero ellos mismos no son inmunes. Un combate de alta tecnología en los cielos donde los errores pueden costarle la vida a los operadores de los drones. Estos soldados forman parte de la unidad de reconocimiento de las luciérnagas del ejército ucraniano. Operan drones de combate para identificar las posiciones rusas. Estos dispositivos, operados a distancia, están desempeñando un papel crucial en las operaciones militares ucranianas, especialmente en la región de Mykolaiv, donde los bombardeos rusos han ido en aumento en las últimas semanas. Esta es una guerra de artillería y drones. Tenemos que apuntar a la artillería. Y estos son nuestros ojos en el cielo. Hay muchos rusos, pero ahora podemos disparar con mucha precisión. La pasada semana el ejército ucraniano anunció haber recibido casi 20 millones de dólares de donantes, países e individuos, para la compra de drones de reconocimiento. Mostraron parte del equipamiento en un aeropuerto a las afueras de Kiev antes de desplegarlo en el frente. En Mykolaiv, los miembros de la unidad monitorean el progreso de los drones y se sirven de ellos para fijar los objetivos de su artillería. En este conflicto, la tecnología, que en su momento sirvió de entretenimiento, ha pasado a formar parte de la maquinaria de guerra. Amigos televidentes, y al regresar de la pequeña pausa comercial en deportes, la UFC regresa a San Diego, California, en Estados Unidos, por primera vez desde el 2015 con una batalla fundamental entre 2 de los principales contendientes del peso gallo que reúne al quinto del ranking, Marlon El Chito Vera, y el ex campeón y octavo clasificado Dominick Cruz. Con más información deportiva al regreso. Porque una iguana terrestre del archipiélago ecuatoriano de Galápagos se está reproduciendo de forma natural, tras ser reintroducida en una isla de la que desapareció hace más de un siglo. Conozcamos la historia en detalle. El Parque Nacional Galápagos reintrodujo en el año 2019 más de 3.000 iguanas en una de las islas ubicadas en el centro del archipiélago en el Pacífico ecuatoriano para restablecer su ecosistema. Para la dirección del Parque Nacional Galápagos, esto es un logro de conservación. Este tipo de iguanas, una de las terrestres que habitan en Galápagos, desapareció a comienzos del siglo XX de la isla Santiago, según expediciones reveladas por la Academia de Ciencias de California. Expertos del Parque Nacional Galápagos y científicos comprobaron que después de casi 2 siglos del registro de Charles Darwin, las iguanas se reproducen nuevamente y de forma natural en la isla Santiago. Se logró encontrar estructuras poblacionales de la iguana terrestre traslocada en el 2019 de manera exitosa. Hemos encontrado machos, hembras y juveniles y también neonatos. Esto quiere decir que las iguanas en Santiago están reproduciéndose de manera exitosa y por supuesto ocupan el rol ecológico que corresponde.
Las iguanas reintroducidas fueron trasladadas desde la pequeña isla Seymour al sureste de Santiago. Esto, sin duda alguna, nos lleva y nos motiva a seguir con los esfuerzos de conservación y restauración de ecosistemas, sobre todo en las islas que han sido degradadas por muchos años. La región insular, que toma el nombre de las gigantescas tortugas que habitan allí, es parte de la reserva de la biosfera del planeta y uno de los parques naturales más sensibles del mundo. Sofía Pisani, Voz de América, Washington. Excelentes noticias antes del feriado. Amigos televidentes, hemos llegado al final de esta emisión informativa, no sin antes despedirnos y como siempre agradecerles por permitirnos ingresar hasta sus hogares. Feliz feriado y hasta el día lunes. Un abrazo.